desarrollemos, pueden estar en este caso, estar contemplando bien un tipo de riesgo, ¿de acuerdo? Que básicamente el riesgo, acuérdense que son situaciones las cuales pueden ser muy probables o muy improbables. Los riesgos normalmente son aquellos que nosotros no podemos estimar, ¿de acuerdo? Esos no los podemos predecir, sin embargo, sí podemos prevenirlos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ya mencionado ello, ahora sí, vamos a compartir nuestra diapositiva del día de hoy para poder ver el tema que tenemos planificado. Bien. El día de hoy, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar sobre la identificación, pero ahora sobre la identificación, en este caso, de los peligros. ¿Pero peligro no es lo mismo que riesgo? No. Acuérdate que, en este caso, los peligros son otro tipo de situaciones que van más asociadas ¿a qué? A los comportamientos. ¿Bien? Ahora, algo en lo que sí se parecen los peligros y riesgos es en que pueden ser bajos, medios o altos. Entonces, ¿quiere decir que no todos los peligros van a ser altamente peligrosos? No, claro que no. No todos van a ser altamente peligrosos. Pero sí es muy importante que los puedas reconocer y sobre todo que los sepas diferenciar, porque de ello va a depender que tú te puedas mantener sano en tu puesto de trabajo. ¿Bien? Ok, vamos por partes. Hablemos hoy día, palabras claves con las que vamos a trabajar. Punto número 1, peligro. Punto número 2, riesgo. Estos dos, ¿qué te pueden causar? Un accidente o una enfermedad. ¿Te acuerdas que habíamos hablado también que existen las famosas enfermedades ocupacionales? Ok, si se genera el peligro, bien, por ende, si se efectúa el riesgo, puede generar un accidente o una enfermedad ocupacional. Esto se puede traducir en un daño, que puede ser un daño permanente, un daño temporal, bien, pero finalmente un daño. ¿Qué puede ocasionar? Bien, el daño a quién? A la persona, a la propiedad o al proceso. Supongamos que el daño se generó en mí, yo me fracturé una mano, una pierna, a la propiedad de repente se pudo romper una construcción y a un proceso de repente estábamos elaborando o estábamos haciendo, supongamos, ¿no? Una carrera de relevos y en el proceso alguien se genera un daño, por ende también se puede efectuar. ¿Bien? Por ende, cualquiera de estos tipos de daño que se den, ¿qué van a generar? Una pérdida. Eso quiere decir que todo, cualquier daño que se genere con lesiones muy, en este caso, muy sencillas o unas lesiones muy graves, finalmente que generan una pérdida, tanto para el empleado como para el empleador, ¿de acuerdo? Entonces, algo que tienes que tener en cuenta es la frasecita que está abajo. Un accidente quiebra la continuidad operativa y genera una pérdida. ¿Por qué? Porque en el caso del empleador, pierde un trabajador, una persona que forma parte de la mano de obra. Y en el caso del empleado o del operador, finalmente pierde días laborales que si bien pueden ser compensables, en estos días pudo haber tenido de repente alguna ventaja de hacer una línea de carrera, postular a un nuevo puesto de trabajo, entre otras cosas que pudo haber conseguido, pero que sin embargo, al generarse un daño y que haya producido accidente o enfermedad, finalmente genera una pérdida. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Me confirman, por favor, si se logró entender? Sí, Sí, sí. Perfecto, ok. Ahora, ¿qué cosa es el peligro? Es toda fuente o situación con potencial de dañar a la persona en términos de lesiones o enfermedad. Eso quiere decir que todo peligro generalmente que genera un daño, ¿bien? Puede, en este caso, afectar, como te había dicho, a la persona, a una propiedad o a un proceso. Inclusive puede combinar dos partes. Supongamos que se cae el techo, se dañó la propiedad y encima me cayó a mí. También dañó a quién? A la persona. Entonces puede haber un peligro combinado, ¿de acuerdo? Sí existe, sí puede pasar. ¿Bien? Ahora, hablemos de la clasificación de los peligros. Existen un sinfín de peligros, pero vamos a ir por partes para irte explicando poco a poco cada uno de ellos. ¿Bien? Vamos a empezar por el peligro físico. Miremos a nuestros alrededores y nos vamos a dar cuenta que existen muchos peligros en realidad. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el ruido. Bien, en el ruido, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, si bien es cierto, hay situaciones a las cuales nosotros nos enfrentamos y podemos tolerar, en este caso, el ruido que se genera. Sin embargo, existen puestos de trabajo que a la exposición
van a necesitar que nosotros utilicemos los famosos tapones o orejeras, ¿bien? Por eso que algunos dicen, ay, mira por ahí de repente el ingeniero con sus orejeras que son bien grandotas, ¿no? ¿Por qué no se pondrá más chiquito? No se las pone más pequeñas, ¿por qué? Porque en este caso, ese tipo de orejeras, ¿qué es lo que hacen? Aíslan o alejan el ruido. Que es básicamente, por ejemplo, hoy en día hay muchos dispositivos, ¿bien? Que por ejemplo, ¿no? Miren este de acá. Este de aquí es un audífono convencional como tal. Sin embargo, miremos las almohadillas. Las almohadillas, en este caso, son más grandes que el lóbulo de la oreja. ¿Y esto con qué finalidad lo hacen? Con la finalidad de que el ruido exterior no ingrese al interior, ¿bien? Pero algo que sí tienes que tener en cuenta es que cuando ustedes utilicen un EPP, es muy importante, acuérdate, ¿qué te había dicho? Capacitar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No te olvides, tus controles de ingeniería, bien, son muy importantes, ¿bien? Tus controles administrativos también, porque si tú no capacitas, imagínate que yo, trabajador, me pongo estos audífonos, que son bastante grandes, mira cómo me tapan toda la oreja, ¿bien? ¿Qué va a pasar? Yo me lo voy a colocar y de repente, supongamos que estoy en una empresa de camiones, yo puedo estar caminando muy tranquilo con mis audífonos puestos y no escucho qué cosa, el claxon. Por eso es importante que tú le expliques a tu trabajador exactamente cuándo debe ponérselos, para qué debe ponérselos y por qué es importante que se los ponga. De lo contrario, en vez de retirar un peligro, estamos aumentando no solo el peligro, sino también el riesgo, porque ahora hay un riesgo de que ese trabajador lo atropelle. ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí el primer peligro físico, ruido? Sí. Bien. Segundo, tenemos las famosas vibraciones. ¿Cómo es un trabajo con vibraciones? Ya. Por ejemplo, aquellos que trabajan rompiendo el asfalto utilizan estas máquinas picadoras que ya no es el cincel como tal, ¿no? Porque antes uno agarraba su cincel y martillaba, ¿no? Iba picando. Hoy en día ya existen máquinas industriales, estas excavadoras pequeñas o estas puntas de cincel pequeñas que uno lo coge con las manos y ¿qué pasa? Vibran para poder, ¿sí? Para poder en este caso romper el piso. Yo recuerdo que hace unos años una empresa que vende productos por internet sacó una especie de producto que lo que hacía era hacerte vibrar. Te hacía vibrar todo el cuerpo y suponía que eso te iba a ayudar a bajar de peso. Probablemente sí, porque tu cuerpo está en movimiento, se mueve, se mueve, se mueve. Pero algo que tienes que tener en cuenta es que las vibraciones finalmente te pueden generar un desbalance en qué? A nivel de la cadera. Porque imagínate que esto sea tu columna y empieza a vibrar, vibra, 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 y está vibrando, vibrando, vibrando continuamente. Y las vibraciones pueden ser muy lentas o muy rápidas. Entonces, algo que tienes que tener en cuenta es que cuando se producen estas famosas vibraciones, bien, el trabajador también se encuentra expuesto, porque al vibrar no solamente son las manos, no solamente es la parte del cuerpo, sino es todo tu sistema lo que vibra. Por eso es importante que los trabajadores que realicen este tipo de trabajo tengan espacios marcados de trabajo como tal, ya sea, supongamos, 1 hora, 2 horas, un descanso mínimo de 1 hora. 2 horas, 3 horas, un descanso mínimo de 1 hora y media. Sí o sí tienen que tener un espacio de descanso. ¿Por qué? Porque de lo contrario, esto podría favorecer ¿qué cosa? Que tu cuerpo tiemble. ¿Por qué? Porque se acostumbra a estar vibrando, a hacer esto. Entonces tu cuerpo, en algún punto, los nervios pueden permanecer vibrando. Por eso es importante que esos trabajadores sí o sí tengan un espacio de tiempo. ¿Bien? Por otro lado, tenemos frío-calor. Algo importante es, cuando se trabaja en las famosas máquinas congeladoras o en estos transportes que son frigoríficos también a la vez, es importante que nosotros tengamos en cuenta que las exposiciones al calor y frío finalmente pueden traer una consecuencia en mi trabajador. Esta consecuencia va desde la hipotermia, hipertermia, que es subida y bajada de temperatura por golpe. Podemos también encontrar asma ocupacional por las corrientes frías, corrientes calientes, o podemos también encontrar los famosos infartos por exposición a frío o por exposición a calor. Por eso es muy importante que los trabajadores que realicen este tipo de trabajos, valga la redundancia, sepan qué tipo de ropa tienen que usar y por qué es importante que la utilicen. Porque algunos dicen, uy, yo con eso me muero de calor, ¿cómo quema esta ropa? Sí, pues quema, pero te la tienes que poner porque a las altas temperaturas esa ropa tiende a ser impermeable y no permite que el aire muy frío ingrese ni que el calor, en este caso, salga tan bruscamente y así evita generarte cambios bruscos de temperatura. Bien,
¿Hasta ahí se entendió estas dos? Sí, profe, sí se entendió. Ok. Un licenciada. comentario, un Veamos, comentario, profe. corrientes de aire. Cuando nosotros hablamos de corrientes de aire y ventilación, normalmente nos referimos, por ejemplo, a los famosos aires acondicionados o los extractores de aire. Hoy en día, con pues el calor que hace y la temperatura que se va elevando, la mayoría de locales comerciales o de empresas ya no opta por comprar una ventiladora sencilla, sino que la mayoría opta por los famosos aires acondicionados. Bien, estos aires acondicionados, uno de los puntos que tienes que tener en cuenta es que finalmente genera corrientes de aire que son corrientes artificiales, porque lo que hace el aire acondicionado es, en la bombilla que tiene, en este caso, absorbe y recircula el aire. Recircula el aire, pero en ese recircular lo enfría, prácticamente lo congela y lo dispara. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que ese recircular el aire no tiene un defogue. Por eso es importante que si tú tienes un aire acondicionado o tienes inclusive una calefacción o tienes un extractor de aire, es muy importante que tú recuerdes que este tiene que tener una limpieza adecuada, porque de lo contrario, finalmente lo que vas a ocasionar es que todo ese polvo, todo el polvillo, toda la humedad del ambiente, bien, finalmente se quede en el espacio. Ahora, algo importante, justamente cuando pasó este tema de la pandemia, ¿por qué se prohibieron los aires acondicionados? Porque como te digo, es un aire que recircula de manera artificial, no es un aire que desfoga por ningún lado, porque justamente para que sea acondicionado, ¿qué te dicen? Que cierres puertas y ventanas, y si no lo cierras, pues finalmente no ventila. Bien, por eso es importante que tengas en cuenta de que también, al menos una o dos veces al día, los aires acondicionados tienen que mantener los ambientes abiertos para que todo este recirculado de aire pueda cambiar, porque de lo contrario, tos, estornudo y todo lo demás va a seguir recirculando en este aire. Bien, en el caso de los extractores de aire, la cosa ya cambia un poco más. ¿Por qué? Porque estos sí funcionan como ventiladores. En el caso del extractor de aire, lo que el extractor hace es absorbe el aire interno y lo saca al exterior. Y del exterior lo inyecta hacia la parte interna. Entonces, en el caso del extractor, bien, realiza de repente un proceso un poco más limpio, pero tienes que considerar que de igual manera, como inyecta aire exterior, puede también estarte inyectando CO2. ¿Sí? ¿Se entendió dos más? Sí, licenciada. Bien, perfecto. Seguimos. Humedad y presión atmosférica. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que otros tipos de peligros son, por ejemplo, la humedad y la presión de la atmósfera. Esto normalmente cuando se da en trabajos en altura. Normalmente cuando los trabajadores van a altura, no solamente se le hace un examen de riesgo de altura, sino también se le hace una prueba de, en este caso, tolerancia y también la famosa prueba de esfuerzo donde te hacen correr. Estas pruebas se realizan justamente para ver si realmente se genera un peligro al que el trabajador suba a niveles sobre el mar demasiado altos. Cuando van, por ejemplo, a las mineras, cuando van a campamentos, ¿bien? Normalmente se les hace este tipo de pruebas porque hay personas que no son tolerantes, que van a llegar a ese nivel de metros sobre el nivel del mar y van a estar agitados, van a estar y no van a poder ni respirar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tomarle pruebas a los trabajadores, asegurando que finalmente estos puedan tolerar o puedan mostrar el nivel de estrés que producen frente a esta situación. Bien. Cerramos aquí con radiaciones ionizantes y no ionizantes. Normalmente algo importante que nosotros tenemos que considerar es que ni las ionizantes ni las no ionizantes van a ser buenas. Porque por ahí, por ejemplo, yo he escuchado, ¿no? Máscara con iones para rejuvenecer. Ya, la máscara con iones te puede ayudar, pero recuerda que las famosas radiaciones, a exponerte a la radiación, finalmente no te va a ayudar a nada. Te puede llevar finalmente a tener otros problemas como por ejemplo un cáncer. Entonces, es importante que tú recuerdes que ni radiación ionizante ni no ionizante, ninguna de las dos te ayudan. En ambas tienes sí o sí que proteger nivel ocular, nivel oftálmico, nivel de la boca y pulmonar a tus trabajadores, porque son las partes en las cuales este tipo de radiaciones afectan más. Pero de repente alguno me va a preguntar, ¿y qué pasa cuando yo me tomo el rayo X? ¿Ahí también no son radiaciones? Sí, pero los niveles a los que tú te expones por la radiación en la prueba de rayos X es mínimo a lo que te puedes exponer
a una radiación ionizante o no ionizante directa. Es decir, una continuidad de trabajo donde todos los días estés en radiación. ¿Sí? ¿Me dejé entender hasta ahí con todos los peligros físicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas hasta aquí? Está claro, profe. ¿Sí? Perfecto. Ok, pasamos a los segundos peligros que vamos a encontrar. Peligros químicos. Aquí nosotros vamos a encontrar sustancias químicas, vapores, compuestos o productos químicos en general y o que generen reacción. ¿Bien? ¿Ustedes se acuerdan? A ver, ¿cuántos de ustedes en algún momento han comprado ácido muriático para limpiar el baño? ¿Alguno ha comprado? ¿Alguna vez han tenido ácido muriático? Sí. Claro, para destapar cañerías, claro. Claro, ¿verdad? ¿Y hoy en día podemos comprar ácido muriático? ¿Hoy en día se puede o ya no se puede? No debería, pero yo lo he comprado. Ya. En teoría, efectivamente, no debería venderse. ¿Por qué? Porque el ácido muriático, por ejemplo, tiene esta característica, vapores. Uno destapaba la botella y se expedía un humo de color verde, ¿no? A lo cual caldero, como tal. Uno lo incorporaba, igual seguía saliendo todo este humo verde. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los peligros químicos normalmente no se aprecian o no se dan como una sustancia a la cual te tenga que tocar. Si bien el peligro químico sí puede presentar una reacción dérmica, si es que tú lo tocas, lo palpas, te mojas, uno de los grandes riesgos que presenta el peligro químico es la inhalación. ¿Por qué? A veces uno dice, ¿no? ¡Ay, este plumón! ¡Qué rico huele! Y te estás aspirando todo el químico del plumón. O de repente el betún, ¿no? ¡Ay, el betún! ¡Qué rico huele! Todos los productos químicos los estás inhalando. El aguarrás, el thinner, la acetona, ¿bien? Son productos que finalmente su propia composición química hacen que estos incluso tengan la propiedad de evaporarse, ¿bien? Entonces, algo que tú tienes que tener en cuenta es que en el peligro químico el riesgo no solamente está en tocarlo, porque algunos dicen, cuidado que tocas ese químico. No solamente está en que lo toques, está también en que lo inhales. Mira por acá, polvo de material particulado, ¿no? Esas maquinitas, por ejemplo, las famosas compresoras, ¿no? Me voy a comprar mi compresor y voy a pintar todo en mi casa, ya. Las famosas compresoras o las latas de pintura que vienen en este caso compactadas o de repente por ahí que viene pegamento compactado y diferentes en este caso insumos que vienen de manera de aerosol, todos estos son peligros inhalatorios, son productos que finalmente si tú los inhalas te pueden producir una intoxicación. Ahora, como te vuelvo a repetir, en el caso de los peligros químicos, algo importante es que estos tienen la propiedad de evaporarse. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, agarro un spray y hago y me roceo todo el brazo, se va a evaporar. ¿Y a dónde crees que eso se va a ir? ¿Al ambiente? No, se va a ir a tu cuerpo. Por eso es que uno de los peligros químicos es también el tema del contacto indirecto, porque los peligros químicos cualquiera podría mencionar, ¿no? Si lo toqué ya me hice daño. No, si lo inhalaste también, o si se impregnó en tu piel también. Por eso es que las personas que trabajan con este tipo de sustancias utilizan estos trajes especiales. ¿Por qué? Porque estos trajes lo que se tiene que hacer es retirarse y botarse. Utilizan estas máscaras con estos filtros porque estos filtros también se recambian. Llega un tiempo, una etapa en la que ya no funcionan y se tienen que quitar y se tienen que botar. Por eso es importante que tú recuerdes. Peligros químicos por contacto, por inhalación o en este caso por evaporación del mismo. Por cualquiera de esos tres, el peligro químico se convierte como tal en un peligro. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Preguntas con este peligro? No, está claro, profe. ¿Sí? Ok, o está muy fácil la clase el día de hoy. Muy bien, ¿qué ha pasado? A ver. Ya. Sí, se entendió. Sí, perfecto. Vamos a los peligros biológicos. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que vamos a hablar de dos tipos de peligros biológicos. El primero, agente biológico como tal. El segundo, los insectos. ¿Bien? Pero ¿qué es un peligro biológico como tal? ¿A qué te refieres? Antes de que pasemos, lo primero que tú te tienes que acordar es este símbolo, mira. Este símbolo amarillito que está aquí, es, no te lo olvides. Cuando tú veas este símbolo, siempre que tú lo veas,
quiere decir que hay un peligro biológico. Ahora, ¿a qué nos referimos con biológicos? A todas aquellas sustancias de fluidos, llámese orina, lágrimas, saliva, el moco inclusive, heces, sudor, ¿bien? Todos ellos son biológicos, o todo lo que también tiene que ver con sangre. Todo aquello se considera como un agente biológico altamente contaminante o altamente contaminado. Pero, ¿y por qué los animales también serían un biológico y los insectos también? Ah, porque es una especie viva, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando un animalito muere, lo primero que salen, ¿qué cosas son? Los famosos gusanitos, ¿verdad? Ellos se pueden infectar y finalmente pueden producir una enfermedad. Que en este caso, por ejemplo, en el caso de los insectos tenemos al famoso Aedes aegypti. ¿Qué genera qué cosa él? El dengue. ¿El Aedes? Okay. El dengue, bien. Por ejemplo, en el caso de la Aedes aegypti, ¿qué pasa con este mosquito? Este mosquito viene, te pica y te transmite la enfermedad por contacto o por la picadura. Eso quiere decir, me picó a mí, yo tenía dengue, se lleva mi dengue a otra persona y ¡plac! Lo pica. Y así sigue picando y picando y picando y picando. Es un medio transportador de un agente biológico. Entonces, ¿ahora hay que matar a todos los zancudos? No. Algo que tienes que tener en cuenta es que en el caso de los peligros biológicos, aquí tienes que tener cuidado con todos aquellos, en este caso, que forman parte de los seres vivos y que finalmente pueden generar un desecho de este mismo ser. ¿Bien? Por eso es que, por ejemplo, cuando a veces nosotros vamos al baño encontramos los tachos, sobre todo en los baños públicos, tachos con bolsas de color rojo. ¿Por qué? Porque en este caso lo que sale, la sustancia de residuo, la sustancia de desecho, bien, es un biológico porque se ha eliminado orina, o de repente se ha eliminado esputo, o se ha eliminado lágrimas, o simplemente se ha eliminado sudor. Bien, inclusive el cerumen de los oídos, la misma saliva, bien, en este caso se considera como un biológico. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se logra entender? Sí, Sí, se entendió. Ok. Ahora sí, vayamos un poco más a temas ocupacionales. Ahora hablemos de los peligros ergonómicos. ¿Cuántos de nosotros ahorita estamos bien cómodos en nuestra silla? ¿Todos estamos cómodos? Sí, pero no precisamente en la silla. No, yo en mi cama. Exacto. Yo en mi cama. Sí, ok. ¿Y todos estamos en una posición ergonómica? O algunos de repente estamos un poco echaditos, o de repente estamos aquí con las manos adelante, o de repente estamos boca abajo. No, en realidad no. No, no, En la realidad verdad que no. Cuando nosotros hablamos de los peligros ergonómicos, hablamos justamente de nuestra postura. Cuán difícil es mantenernos erguidos durante todo el día, ¿cierto? A algunos nos cuesta más, y digo nos cuesta porque a mí también a veces me cuesta estar erguida todo el día, porque literalmente cansa en algunas oportunidades. Algo que tenemos que tener en consideración es que el peligro ergonómico, porque a veces me lo han dicho, no solamente se da porque tienes una mala o una silla inadecuada. Los peligros ergonómicos se dan en este caso por posiciones inadecuadas. Bien, eso quiere decir que yo tengo un problema ergonómico porque me siento mal. No, no es solamente porque te sientes mal en una silla. El peligro ergonómico se da, uno, por movimientos repetitivos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros cuando nos sentamos levantamos y doblamos una pierna? Yo. Ahí está. ¿Cuántos de nosotros, Yo por también. ejemplo, estamos, a ver, vamos a colocarlo, ¿ya? Para hacer el ejemplo. ¿Cuántos de nosotros estamos avanzando el trabajo y en eso me llaman y estamos aquí así? Y seguimos trabajando. También, ¿verdad? Sí. O, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros de repente hemos querido ver algo y estamos así? Con el teléfono ahí. Sí. También Sí, nos ha sí, pasado. sí. Y eso se considera un peligro ergonómico. Entonces, toma en cuenta de que estos peligros no solamente son por una mala posición al momento de sentarte. Otro punto importante es que el peligro ergonómico tiene que ver también con tu espacio adecuado o inadecuado de trabajo. Por ejemplo, algunos de nosotros, si tenemos una mesita donde está la computadora, ¿tenemos cajas debajo o no? ¿O todos realmente podemos mover todas nuestras piernas o tenemos ahí un espacio pequeñito para solamente levantarlas un poquito?
No, por lo general yo tengo espacio, pues. Claro, algunos, por ejemplo, sí tienen espacio, pero ¿qué pasa con aquellos que tienen una mesita como que de 4x4 o de 2x2 pequeñita, bien? Y que encima esta mesita es en X, bien, y no te da como que espacio para que tú puedas mover tus pies. ¿Pero qué vas a hacer todo el día moviendo los pies? Recuerda que los peligros ergonómicos se dan por movimientos repetitivos. Eso quiere decir que, mira, incluso si yo tomo este mouse y estoy todo el día en esta posición y ni siquiera descanso, pero ni un minutito, para al menos darle vuelta a la muñeca o para al menos hacer ejercicios básicos, ¿qué va a pasar? Que me puede dar el síndrome del manguito rotador o el síndrome del pilocarpiano. ¿Por qué? Porque finalmente yo estoy adoptando una posición repetitiva. ¿Qué pasa si yo estoy todo el día con el teléfono aquí también? Voy a terminar con una contractura o voy a terminar con un dolor a nivel de mi cervical. ¿Por qué? Porque estoy hiperextendiendo la cervical solamente para que el teléfono no se me caiga. Bien. Por otro lado, parte también de los peligros ergonómicos es la iluminación adecuada. ¿Cuántos de ustedes, chicos, les pasa que cuando sale el sol justo les da en su pantalla? ¿Y ven o no ven? No, no se ve. Ya. Eso también es considerado un peligro ergonómico. ¿Por qué? Porque tú vas a estar así, mirando a ver cuánto puedes, no alejándote lo más que puedas, o tratando de ponerte de ladito para que tu cuerpo tape el sol. Entonces, tal cual como dice el dicho, no podemos tapar el sol con un dedo, definitivamente. Lo que tenemos que hacer es cambiarnos de posición, porque de lo contrario, esa posición en la cual yo intento cubrir a la computadora o a la pantalla de la computadora del sol, va a generar que yo también tenga un movimiento repetitivo. Por otro lado, aquellos que, por ejemplo, pensamos que tenemos más fuerza de la que tenemos realmente, los famosos sobreesfuerzos. Algo que tienes que tener en cuenta es que si no puedes levantarlo, no lo levantes, no lo cargues, no lo intentes por último. Si tú sabes que no vas a poder, no es necesario que lo demuestres, porque de lo contrario vas a terminar como este dibujo, mira. Mira su columna, mira cómo está la cantidad de maletas que lleva. Claro, ¿no? Mira qué fuerte, cómo carga todas las maletas. Sí, claro, a ver, mañana vamos a ver si se puede enderezar. Algo que tomes en cuenta siempre. Si no se puede, recuerda, si pesa más de lo que tú pesas, no lo levantes. Normalmente la norma, ¿qué es lo que te dice? En Perú está permitido para mujeres 15 kilos y para varones 25 kilos. Eso quiere decir que recuerda, si pesa más que tú, no debes levantarlo, porque de lo contrario estás generando un sobreesfuerzo. Eso te va a llevar finalmente a tener una postura inadecuada. Y esta postura no solamente es llevar los hombros hacia adelante, es también que tú te encorves por completo o que dobles finalmente la cintura y te levantes de golpe. Entonces, ya viste que los problemas o los peligros ergonómicos no solamente se enfocan en una silla, sino que este tipo de problemas van mucho más allá de solamente sentarte. Lo que pasa es que normalmente uno de los ejemplos más claros es el tema de la silla. Pero toma en cuenta que hay 5 puntos específicos importantes que tú debes considerar al momento de hablar de un peligro ergonómico. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Seguimos entonces con nuestros peligros. Vamos ahora con el peligro mecánico. Cuando nosotros hablamos de este peligro mecánico, vamos a hablar de vehículos, carga en movimiento, objetos, partículas de proyección, atmósferas. Cuando nosotros hablamos de peligros mecánicos, hablamos de todos aquellos que normalmente tienen que ver o que se ven relacionados, en este caso, con el manejo de vehículos o con un agente adicional que me puede causar daño. ¿Bien? Algo que tenemos que tener en cuenta es que los peligros mecánicos normalmente se dan o por el conductor o en este caso por la persona que transita. ¿Bien? Considerando también que normalmente el conductor puede sufrir tanto lesiones leves como lesiones graves. Y finalmente el transeúnte de la persona que transita es aquel que puede sufrir lesiones muy graves y puede llegar hasta la muerte. ¿Bien? Entonces tienes que tener en cuenta de que los peligros mecánicos se pueden producir en ambas partes, en el operario y en este caso en el transeúnte. ¿Bien? Y que el transeúnte no necesariamente tiene que ser una persona civil, puede ser una persona de tu trabajo. Por otro lado, otro punto importante es que recuerdes que pueden existir también las famosas atmósferas peligrosas. Cuando se dio, por ejemplo, este tema del COVID,
uno de los grandes problemas era justo el ambiente al que se exponía el personal. Por eso es que todos entraban todos vestidos, ¿no? Con su mameluco, con mascarilla, con la careta, con todo. ¿Por qué? Porque la atmósfera era una atmósfera contaminada. ¿Bien? Tenemos también, por ejemplo, aquí las superficies punzocortantes, que no alejándonos del trabajo mecánico, podemos encontrar, por ejemplo, los famosos montacargas, esos camioncitos o esos carritos que tienen dos uñas adelante. Bien, los montacargas también podrían ser considerados como punzocortantes, porque vaya que esas paletas duelen y duelen bastante si te golpean, teniendo en cuenta de que siempre tienes que considerar tener entre 5 a 4 pasos de distancia de las paletas o de las uñas, ¿sí? Porque de lo contrario no solamente te pueden cortar, un golpe de esa uña puede generarte inclusive hasta una fractura, un esguince o una luxación. ¿Bien? Otro punto son los trabajos en altura. Cuando nosotros hablamos de los peligros mecánicos y puntualmente en trabajos por altura o en altura, hablamos, por ejemplo, de aquellos trabajos que se realizan en andamio. ¿Bien? Trabajos que necesariamente requieren, ¿qué cosa? La famosa línea de vida. Algo que debes considerar es que la línea de vida no es opcional para ningún trabajo en altura. Cuando sobrepasa los 3 metros de altura, normalmente se debe colocar una línea para que en este caso el colaborador, el trabajador, en el caso se descuelgue, ¿bien? O caiga, pueda quedar suspendido. Entendiendo también que el trabajo en altura con una línea de vida, esta línea de vida tiene que tener un rango menor, porque de lo contrario, pues el trabajador compactaría directamente al piso. Entonces, la línea de vida tiene que tener centímetros menores. ¿Para qué? Para que el trabajador quede solamente suspendido y no se estrelle contra el piso. ¿Bien? Objetos almacenados en altura. Esto normalmente pasa, por ejemplo, en las fábricas con anaqueles superiores, ¿no? Aquellas fábricas que tienen anaqueles sobre los techos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando se va a sacar el material, normalmente el material en las partes superiores es bastante pesado y hay que manejar maquinaria pesada. Eso puede traducirse en que esto se puede vencer y se puede caer todo encima mío. ¿Bien? Maquinaria o piezas en movimiento, superficies resbaladizas. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de superficies resbaladizas, hablamos en este caso de aquellos camiones en los que se realizan las descargas, ¿no? Normalmente se le pone en este caso como una especie de puente que te ayuda pues a que tú puedas trasladar de manera más rápida toda la mercadería que ha llegado. Sin embargo, algo que debes considerar es que justamente la lata o el material con el que se realizan estas superficies, al movimiento o al pase del tiempo, conforme van transitando, se puede desgastar y se logra tornar bastante liso. Al final, esto puede desencadenar en que el trabajador se vea expuesto a una caída. ¿Bien? Los obstáculos en el piso, fluidos a presión o manipulación de herramientas. También, por ejemplo, los peligros mecánicos incluye todo tipo de manipulación de herramientas, desde las más básicas como un desarmador, hasta las más completas como por ejemplo una motosierra o las máquinas que te decía, ¿no? Para picar el piso, que son vibradoras. Entonces, cualquier tipo de manipulación de herramientas que finalmente genere un accidente, un daño, se considera un peligro mecánico. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entiende peligros mecánicos? Sí, profe, está claro. Gracias. Bien. Ok. Disculpe, en el caso de un lactario, ¿cuáles serían los objetos mecánicos peligrosos? Ya. Algo que tienes que tener en cuenta es que no todos los peligros están presentes en todos los lugares. Ya. Por ejemplo, ¿no? En el caso O sea, ahí no encontraría un peligro mecánico, quizás. en realidad, en un lactario no tienes manipulación de herramientas. De repente por ahí podría ser algunos objetos en altura, si es que los tuviera arriba, pero por lo regular en un lactario no vas a encontrar peligros mecánicos como tal, salvo, por ejemplo, los obstáculos en el piso. Un ventilador, por ejemplo, el ventilador a veces siempre está ahí, ¿no? Pero los ventiladores podría ser un peligro físico, porque recuerda que genera corrientes de aire. Ya. Ok, pero en el caso, digamos, que si se cayera de ahí de la altura, el ventilador. En este caso, ya no sería un peligro, sino vendría a ser el riesgo. El ventilador genera corrientes de aire, ¿bien?
podría ser un peligro físico, un riesgo podría ser que se desprenda. Ah, ok. Y Exacto. digamos en el caso de una refrigeradora. Ya, la refrigeradora, bueno, en este caso, dependiendo para qué tipo de refrigeradora es, ¿no? Porque si es una congeladora, es una máquina frigorífica, No, ahí, es una refrigeradora, nomás así en un lactario siempre piden bueno, un frío en el bar o caso algo de la así, ¿no? refrigeradora podría ser de igual manera, frío-calor, ¿no? Frío-calor podría ser el peligro físico que se presente, o en el mejor de los casos podrías encontrar de repente algún peligro locativo si es que en el caso de esta refrigeradora de repente desprende agua. Ah, o sea, entiendo, ya es peligro físico entonces, el ventilador y la refrigeradora. Ujú, así es. Ok, gracias. Bien. Luego encontramos los peligros locativos. Aquí vamos a encontrar que se genera por condiciones inadecuadas de infraestructura arquitectónica como el almacenamiento inadecuado, superficies de trabajo u orden y aseo. Algo importante es que los peligros locativos normalmente se generan no intencionales, pero normalmente sí se dan en este caso por descuido propio. Bien, entendiendo que, por ejemplo, podemos encontrar escaleras que no tengan los ribetes o las ranuras para no resbalarse, o que no tengan en este caso el caucho para que aguante el pase de las personas. O por ejemplo también que de repente hayan dejado estos famosos carteles de piso mojado, que si bien funcionan como una advertencia, también pueden producir que alguien se caiga simplemente por no verlos. En el caso de los peligros locativos, normalmente se dan por justamente temas de desorden, ¿no? Porque se dejó una ruma de cajas o se dejó una ruma de papeles, ¿no? Entonces, al no verse, puede pasar que se pueden caer, se pueden tropezar, se pueden golpear, o tantas cosas que finalmente podrían pasar justamente relacionado al orden, en este caso con el que se encuentran todas las superficies. Esto es bastante sencillito. Normalmente el peligro locativo se encuentra por lo regular, por ejemplo, en las famosas oficinas. Oficinas administrativas tienden a tener peligros locativos por la cantidad de papeles u objetos que pueden almacenar. ¿Sí? Ok. Hablamos ahora de peligros eléctricos. También nos puede pasar que podamos encontrar en este caso peligros relacionados de este tipo, que básicamente tienen que ver con ¿qué? Con la energía eléctrica. Aquí algo importante a considerar, por ejemplo, ¿no? En el caso de la manipulación de una llave o una entrada de corriente, es importante que siempre se recuerde bajar las llaves generales. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento alguien de repente, no por desconocimiento, sino por la premura del tiempo, puede ejecutar o puede generar alguna tarea que lo pueda hacerse ver expuesto, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, esta persona está queriendo arreglar un interruptor, pero de repente no lo está haciendo adrede, de repente sabe lo que está haciendo. Pero aquí, ¿cuál es el riesgo? El peligro es la energía. Está sin guantes. El riesgo es o es que, ¿qué puede pasar? Puede electrocutar. Se puede electrocutar, exacto. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros tengamos este tipo de situaciones, es muy importante que tomemos las previsiones necesarias. En este caso, si se va a trabajar con energía eléctrica, necesariamente se tiene que bajar las llaves para evitar que se pueda producir un accidente. Porque pongamos nuevamente que este trabajador de repente sí conoce el procedimiento, pero de repente la experiencia, de repente por ahí un poco de azar, lo hace pensar de que no va a pasar nada, porque total, en tantos años no me ha pasado. Pero también tenemos que tener en cuenta de que a veces también, no el desconocimiento, sino, a ver, un momento por favor, un momento. Ya, ahora sí, les decía, disculpe, que el tema de repente de la premura o también el tema de la experiencia puede hacer que este trabajador pretenda de que en este caso, bueno, no me va a pasar nada porque nunca me ha pasado y esta vez no me va a pasar, ¿no? Yo soy casi medio inmortal. Entonces, yo no puedo decir que no me va a pasar porque no sabemos cómo va a suceder o cómo se va a dar. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, bien, que hay situaciones a las cuales no nos debemos y no podemos exponernos, porque de lo contrario, finalmente, podríamos estar ingresando o podríamos estar poniéndonos realmente en un peligro innecesario. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entendió peligros locativos y eléctricos? Sí, es correcto.
Ya, perfecto. Sí, Y prevalece, en sí, esta parte entendido. prevalece el exceso de confianza. Sí, a veces, sobre todo cuando se trabaja con energía eléctrica, ¿qué es lo que pasa? Muchos de los trabajadores tienden a pensar que nada me ha pasado, nada me va a pasar, ¿no? Y no, porque de verdad algunos piensan que son inmortales y piensan que nada les va a suceder, pero no es así. A veces en un minutito te puede pasar, o incluso a veces en eso que uno dice, no, es que me pasó en mis 3, 4 minutos que no pensé. Ya, sí, a veces también pasa que no por desconocimiento, sino por la premura del tiempo, uno hace pum, 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 ya está, listo. Pero en ese lapso del tiempo tan cortito, puede pasar también que te veas expuesto a una descarga eléctrica. No porque no te pase la primera, no es que no te va a pasar a la segunda ni a la tercera. Eso no significa que, ay, no, que le está deseando el mal. No, eso significa que tienes que tener en consideración que no te puedes exponer a este peligro, porque de lo contrario está en riesgo tu vida. ¿Bien? Y recuerda que una descarga eléctrica podría originarte hasta la muerte. ¿Sí? Ok, hablemos ahora de fuego y explosiones. ¿Bien? Hay muy pocos trabajos, o bueno, mejor dicho, hay muchos trabajos que realmente tienen exposición al peligro y al fuego. Por eso es que hoy en día INDECI y también las entidades como SUNAFIL y el Ministerio del Trabajo en los diferentes países, como norma internacional, ¿qué cosa es lo que te dicen? 4 capacitaciones obligatorias, donde una de ellas es evacuación, lucha contra incendios y manejo de extintores. Porque, ay, ¿yo para qué voy a necesitar manejar el extintor si nada se quema? No es que nada se queme, es que es importante que cuando pase tú estés preparado. Y de repente es más, lo más seguro es que cuando pase un incendio el extintor no te sirva. ¿Por qué? Porque el extintor es un material o es un equipo que es portátil, sí, pero que sirve solamente para amagos de incendio, es decir, incendios chiquitos, no incendios grandes. Bien, si se quema toda la casa, con el extintor no lo vas a apagar. Necesitarías un montón de agua. Pero algo importante es que si tú encuentras un amago pequeño de incendio, con el extintor sí lo vas a poder reducir o lo vas a poder controlar. ¿Bien? Ahora, algo que tú sí tienes que tener en cuenta es siempre revisa, por ejemplo, cuánta cantidad de material inflamable tiene. A veces de repente, sobre todo en las casas, ¿no? ¿Qué pasa? Juntamos cosas, bastantes, juntamos papeles, juntamos libros, y no nos damos cuenta que muchos de los materiales que nosotros tenemos son altamente inflamables, incluyendo la ropa. La ropa también tiene un grado alto de inflamabilidad, pero es importante que nosotros podamos definir cuáles son estos sitios donde se puede presentar el peligro. Por ejemplo, zonas donde puede haber cortocircuitos, si tengo demasiados cables conectados, si de repente el enchufe ya está medio quemadito, si de repente por ahí el cable de la corriente de, no sé, pues del hervidor ya también se ha corroído un poquito. Todo ello finalmente son materiales que pueden ser altamente propensos a sufrir, en este caso, un incendio o una explosión. ¿Bien? Otra cosa que tienes que tener cuidado son también los famosos equipos presurizados, o también en este caso los extintores. Uno de los puntos que tienes que tener en cuenta con ello es que es importante que tú sepas manejarlo. Entonces, si por algo alguien te dice, vamos a hacer capacitación de extintores, aprovechala, anda tu capacitación. Porque ya te dije, el extintor no te va a servir para, en este caso, incendios grandes, pero un amago pequeño sí. Un incendio chiquito sí te va a servir. Imagínate que estás aquí con el celular y empieza a salir humo. ¿Bien? Eso sí lo puedes controlar con un extintor, dependiendo del tipo de extintor que tengas. Por eso es importante que tú acudas a las capacitaciones para que te expliquen, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, miren, yo tengo acá una llave. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es inflamable o no es inflamable? ¿Se quema o no se quema? No, claro, se quema. Sí se quema, ¿no es cierto? Más porque miren las cositas plásticas que tiene. Esto se prende aún más rápido. ¿Bien? O por ejemplo, ¿no? Mira, tengo estos lapiceros también. ¿Se queman o no se queman? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se queman o no se queman? no se ve. Ay, ¿no se vio? Ya que están. ¿Se queman o no se queman? Sí se queman. Sí se queman, ¿verdad? Y yo, mi ropa, ¿se quema o no se quema? También. También se quema. Por eso es importante que tú siempre evalúes. Mira a tu alrededor y fíjate, ¿tienes cables en el piso? Cuando apagas la computadora, ¿la desconectas? Cuando apagas el televisor, ¿lo desconectas? ¿Dejas, en este caso, algún equipo conectado cuando te vas?
tienes que tener en cuenta que todos estos equipos pueden presentar un cortocircuito, y más en la zona de trabajo. Por eso es importante que tú siempre mires, no te olvides, salud ocupacional es observar, mirar, siempre mira, observa todo lo que tienes alrededor, porque puedes estar presentando el peligro de fuego o de explosión. ¿Bien? Ok, uno de los peligros que ingresó no hace poco, pero que básicamente se le ha empezado a dar mucha más importancia, son los peligros psicosociales. Cuán importante es que nosotros podamos atender los problemas psicológicos de nuestros trabajadores. Hablando ya desde que hoy en día tenemos dentro de las enfermedades ocupacionales al famoso síndrome de burnout, que básicamente se genera por la acumulación del estrés en el trabajo. ¿Bien? Ahora, los peligros psicosociales no se presentan de la noche a la mañana. Los problemas psicosociales normalmente se pueden dar en los trabajadores que pueden tener bastante tiempo en el trabajo o en aquellos que recién están ingresando por temas propios de estrés, o del trabajo o de situaciones que están viviendo. Entonces, es muy importante que tú recuerdes, bien, que tus trabajadores no solamente es importante que estén bien físicamente, sino que también emocionalmente lo estén. Porque de lo contrario, puede pasar de repente que el trabajador está pintando y como está pensando y está en otro mundo porque tiene sus problemas, se vaya más allá y se cae. ¿Bien? O puede pasar también que mi trabajador está en el piso 40 y está limpiando hoy día los vidrios y como bueno, siente que tiene tantos problemas, se cae. Entonces, es importante que tú siempre evalúes este tipo de problemas en tus trabajadores. Pero ¿cuán difícil es decirle a mi trabajador, ¿tienes problemas psicosociales? ¿Tienes problemas psicológicos? ¿Cuán difícil es decirle eso? Y no se lo digas, no es necesario. En todo caso, si no puedes abordar el problema psicosocial, trata siempre de, en este caso, elevar el tema no del ego, sino de la autoestima de tu trabajador. Hazle saber siempre lo importante que es el trabajo que realiza. Recuerda que puede ser que de repente tu trabajador lo sienta como que, ay, me están presionando, entonces todo lo estoy haciendo mal, nada me sale bien. Entonces, aquí lo que tú puedes hacer es utilizar frases que de repente le hagan ver que puede estar equivocando en algo, pero que finalmente valoras el intento que pudo hacer. Entonces, desde ese punto puedes trabajar justamente los problemas psicosociales con tus trabajadores, a fin de que no presentes accidentes por ese tipo de situación. ¿Bien? ¿Se entendió por el peligro de fuego y peligro psicosocial? Sí, Sí, Bien. Ok. Hablemos de peligros públicos. ¿Te acuerdas que una vez te decía, ¿no? ¿Qué pasa si tú estás en tu casa, bien, y de repente te dicen, sí, tú eres mi trabajador, por favor, puedes ir a comprar urgente en la tienda, y tu empleador te mande a que compres? ¿Qué puede pasar? Te enfrentas al desorden público, a los accidentes de tránsito, en este caso, bueno, a los robos, al terrorismo. ¿Esos también son considerados peligros para mí? Sí, siempre y cuando tu puesto de trabajo implique que tú salgas o estés en este caso en este tipo de clientes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando yo me expongo cuando estoy caminando hacia mi trabajo? Ok, algo importante que tienes que considerar es que en salud ocupacional, para poder considerarte dentro de la categoría de peligros, tienes que estar necesariamente en tu horario laboral. Eso quiere decir, por ejemplo, ¿no? Supongamos que mi hora de almuerzo es a la 1:30 de la tarde y a mí me han dado permiso y he salido a la 1, ¿bien? A almorzar. Salí y me atropelló un carro, ¿bien? Normal me puede cubrir en este caso o normal puedo avisar a mi servicio de salud ocupacional para que puedan venir por mí. Pero ¿qué pasa si yo de repente salí del trabajo, ya me estoy yendo a mi casa, ya no estoy dentro de mi jornada laboral y me roban? Bien, el empleador no se hace responsable justamente de ese robo. ¿Por qué? Porque tú ya estabas fuera del horario. ¿Sí me deja entender? pero en el horario de refrigerio, si es a la 1:30 y a la 1:30 sale y le pasa eso a la 1:30, eso sí no está considerado, ¿no es cierto? Si es que está fuera del horario, es decir, por ejemplo, si es que está en el horario de refrigerio, de trabajo todavía, y en este caso, si por ejemplo genera una marcación, no ha marcado, es decir, no ha salido todavía, sí le podría coberturar. En este caso también tiene que ver mucho la aplicación de la empresa, porque hay empresas que inclusive siendo o no, estando o no estando de refrigerio, coberturan al trabajador. En la mayoría pasa eso, pero tienes que tener en cuenta que no es una obligación de la empresa.
sea, si no está No, pero en este funcionando, caso que no se haya puede. marcado y que está fuera, ya ha marcado su Si ya refrigerio. marcó, ya salió, quiere decir que ya no está en horario laboral, está en horario de refrigerio. Entonces, Claro. ahí sí va a depender mucho de la empresa, porque como te digo, hay empresas que sí lo asumen, como hay empresas que pues finalmente pueden como que ayudarte con una reparación mínima, te ayudan, sí, Ujú. pero no absorben el problema total. Ah, ok. Eso depende de la empresa, entonces, no es que esté Depende de la empresa. obligado. Así es. Ok, Ok, gracias. hablemos también de peligros naturales. Esto ya sí, de hecho, no lo podemos controlar nosotros. Aquí encontramos sismos, terremotos, tsunamis, huaicos, tormentas. Pero ¿qué pasa cuando yo me enfrento a un peligro natural? ¿Qué tendría que hacer mi empleador? Ya, ok. Te explico. Tu empleador, básicamente, cuando tú te enfrentas a un peligro natural, tiene que tener justamente el sentido de empatía. Por eso es que cuando salió este tema de los huaicos que venían, que pasaban, ¿qué es lo que decían los empleadores? Si no se puede, no se exponga. O cuando también hay, por ejemplo, este tema de los famosos, las famosas elevaciones de agua, también, si no se puede, no se exponga. Entonces, ante un peligro natural, muchos de los empleadores básicamente lo que tienen por normativa es que no se puede exponer al trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador no puede, imagínate, no, hay un huaico y el trabajador no va a estar saltando por el medio del huaico. O hay una tormenta eléctrica y el trabajador no va a llegar literalmente electrocutado al trabajo. Entonces, algo que tienes que tener en cuenta es que los peligros naturales son justamente los menos controlables. Y estos obviamente generan ciertas normativas de tu empresa. ¿Por qué? Porque ante estas situaciones tu empresa tiene que considerar que no vas a poder llegar al centro de labores. Por ende, va a ser muy importante que tu empresa tome las medidas necesarias para que tú puedas, en este caso, o cambiar la modalidad de trabajo por ese día, ya sea remoto, híbrida, hacerlo en compensación de vacaciones por ese día, o simplemente decir que el trabajador tiene permiso por ese día para no llegar a las labores, porque básicamente los peligros naturales ya no son ni por comportamiento del trabajador ni por comportamiento de la empresa, son los menos predecibles. ¿Bien? Ok, hasta ahí entonces, ¿se entendió todos los peligros? Sí, licenciada. ¿Bien? Sí, ¿Sí? entendí. Ok, ahora, Sí. identifiquemos Entendido. los peligros. Sí, dime. En los peligros naturales que dice eso también depende de la empresa que quiera cubrir o no. O sea, no está obligado tampoco. Ah, ya, no. Acá, por ejemplo, los peligros naturales no abarcan, si por ejemplo se cae mi casa, la empresa no tiene responsabilidad en ello. En este caso, los peligros naturales, la empresa lo que sí hace es tomar las medidas, es decir, sí contempla que puede haber sismos, terremotos, tsunamis y entre otros desastres naturales. Lo que la empresa no contempla es que si esos daños finalmente, por ejemplo, se derrumba mi casa porque hubo un sismo, eso no es algo que la empresa lo vaya a reponer. Pero lo que sí considero es que si el trabajador pasó por este peligro natural, bien, finalmente puede optar por darle días para que el trabajador pueda retomar, pueda concretar lo necesario y pueda regresar al trabajo. Claro, pero me refiero dentro del trabajo, digamos, ocurre algo y dentro del trabajo se hizo justamente porque ocurrió, ¿no? Pasó un terremoto, o como dice, de repente Ah, dice, ante ¿no? esas Pasó el situaciones huaico y sí, justo en el trabajo. ante esas situaciones sí, las empresas sí son responsables. Si el trabajador está en el horario laboral, sí, en ese aspecto sí. Ah, ya, por ese lado, ya, ok, entendí, gracias. Bien, identifiquemos ahora los peligros. Para identificar los peligros relacionados con todos los aspectos del trabajo tenemos ambiente general del local de trabajo, maquinaria, instalación general, medio de transporte interior y organización del trabajo. Vamos a ver uno por uno. A ver, cuando nosotros hablamos de identificar a trabajadores expuestos, hablamos de qué? De identificar a aquellos trabajadores que son fijos o también los denominados trabajadores de planilla. Los trabajadores por servicios, también considerados los trabajadores terceros, las service que vienen adicionales al puesto de trabajo, llámese personal de limpieza, personal de seguridad, personal de alimentación y personal administrativo que únicamente hace tareas administrativas o tareas de oficina. ¿Bien? Es importante que tú puedas desglosarlo. ¿Por qué? Porque no me caiga un grupo y el otro grupo sí. No. Tú lo vas a disgregar. ¿Por qué? Porque es importante que tú sepas cuáles son las actividades que se realizan. Los operadores no hacen el mismo trabajo que el administrativo. Y los que son por terceros tampoco hacen el mismo trabajo. Y es más, los trabajadores de terceros que vienen de una service tienen normativas diferentes a las de la empresa. ¿Se tratan de acoplar? Sí, pero tienen normativas diferentes. ¿Bien? Segundo,
Análisis de las tareas realizadas por cada trabajador. Algo importante es que tú recuerdes que si bien pueden haber 5 trabajadores, supongamos, en el área de pintura, no todos hacen lo mismo. De repente uno se encarga del empaste, otro se encarga de combinar colores, otro se encarga de lavar y tener todas las brochas listas, otro se encarga solamente de pintura, otro se encarga de la limpieza del piso y todo aquel ambiente que quedó sucio. Eso quiere decir que no todos los trabajadores, al hacer lo mismo, podemos decir que todos tienen los mismos peligros. Pero, ¿y cómo hago? Si en el área hay 100 trabajadores, ¿hago una matriz para cada uno? No. Algo importante es que tú puedas agrupar. Por ejemplo, tenemos un sector que se llama pintura. Ok. Tenemos a los pintores, tenemos a los operadores o a los asistentes de los pintores y tenemos, en este caso, a los preparadores de pintura. Entonces, tú ya ahí estás definiendo 3 áreas de una sola, o mejor dicho, 3 subáreas que pertenecen al área de pintura. ¿Me dejé entender? ¿No se entendió? Sí, Miss, Sí. comprendí. No entendí. ¿Se entendió? Ya. Ahora, peligros a los que está sometido cada trabajador en la tarea que realiza. Ok, acuérdate. Pintura, subáreas de pintura. En estas subáreas vamos a la subárea de pintores. Los pintores se van a exponer al tema de, en ese caso, exposición química. ¿Por qué? Porque ellos van a estar con la pintura dale y dale, le puede arder los ojos, le puede doler la cabeza. ¿Bien? También se van a exponer a temas de peligros ergonómicos, porque van a estar así estirándose y hasta abajo, ¿no? También se van a exponer a peligros ergonómicos. Y también se pueden exponer a peligros locales, porque de repente está caminando y con la pintura se tropieza y se cae. También puede ser. Y vamos ahora con los preparadores. Seguimos en el área de pintura, pero ahora nos vamos al subárea de preparadores. En el caso de los preparadores, por ejemplo, ellos podrían tener problemas, en este caso mecánicos, porque como tienen que sacar las pinturas de los anaqueles superiores, se les puede caer. Podemos tener también en ellos problemas de ruido. ¿Por qué? Porque hoy en día que existen estas máquinas para combinar, son bastante ruidosas, entonces ellos también podrían tener estos peligros. Entonces, algo que tienes que tener en cuenta es que cuando tú realices la identificación, tienes que ver exactamente qué tarea hace tu trabajador, ¿no? Para que tú puedas tenerlo así en macro y puedas saber qué está haciendo. Y por último, siempre consulta a sus trabajadores y representantes. Algo importante es que siempre les preguntes a los trabajadores qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque algunos de repente, tú puedes decir, el trabajador es un operario. ¿Operario de qué? De carro de transporte de materiales, de montacargas, en este caso, de cargador de palos, de repente tienes también solamente los camiones reponedores. ¿De qué tipo en este caso, de conductor estás hablando? ¿No? Porque para eso necesitas saber, en este caso, a qué equipo tiene. Y también necesitas conocer qué tarea está realizando. Por eso es importante que si no sabes la tarea, se le preguntes al trabajador. ¿Bien? Ahora, identifiquemos peligros, métodos. Lo primero es la investigación de los accidentes. Pero antes de pasar ahí, ¿se entendió la primera parte? ¿Sí se entendió? Sí. Bien. Cuando nosotros hablamos de investigación de los accidentes, hablamos justamente de lo que su nombre dice, investigar. Hablamos de ir al lugar de los hechos, nos convertimos en ese momento, somos detectives. Vamos a ir al lugar de los hechos, vamos a hablar con este caso con la víctima, vamos a hablar con los testigos, vamos a hablar por ahí si hubiera algún cómplice, también vamos a hablar. Vamos a ir a buscar por qué se suscitó este incidente, este accidente. Mira, por ejemplo, que este trabajador se ha cortado la mano con esta sierra, mira. Entonces vamos a ver qué pasó. De repente el trabajador estaba cortando así, ¿no? Pasaba y estaba acá viendo su TikTok ahí o viendo su Facebook, estaba el trabajador. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Ahora, hablemos también de análisis de seguridad del trabajo. Mira, este trabajador ha estado haciendo sus labores sin guantes.
Vamos a ver también la estadística de los accidentes, porque puede pasar que, no, es que ya aquí esta máquina es caserita, toda la vida alguien se corta. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos se tienen que cortar? Luego vamos a ver cada cuánto haremos auditorías. ¿Para qué? Para mirar, para ver qué están haciendo el trabajador. De repente sí está ahí con su celular y va cortando la madera y va mirando el celular. Entonces es importante que revisemos. Importante también tener algunos instrumentos que me sirvan, como por ejemplo la lista de revisión, lista de chequeo o simplemente un checklist que a mí me ayude a ver si mi trabajador cumple o no cumple con lo necesario para mantenerse seguro. Inspecciones, discusiones y entrevistas. Cuando hablamos de esos tres, hablamos justamente de saber o poder conversar con el trabajador y verificar qué cosa es lo que pasó. Créeme que cuando tú haces investigación de accidentes parece como que nadie te quiere decir nada porque nadie quiere ser el mal amigo que vaya a hablar mal de su otro amigo, ¿verdad? Pero conforme vas conversando, conforme vas hablando, recuerda que es importante que tú siempre le expliques a los trabajadores de que la idea de investigar un accidente no es eliminar o despedir a un trabajador. La idea de investigar un accidente es justamente saber por qué está pasando esta situación y tratar de que ya no pase, porque de lo contrario, imagínate, pues no, esta máquina tiene cualquier cantidad de manos en su conciencia. Entonces, es importante que nosotros siempre verifiquemos y hagamos investigación, para nosotros también poder analizar qué cosa está pasando. De repente no es un tema de los trabajadores, de repente es un tema de la máquina, ¿no? Que de repente se para, que ya está malograda, que no se apaga, ¿bien? O de repente también es un tema de los controles administrativos, que no, que te dicen que tienes que cortar 20 maderas en 1 minuto o 20 maderas en 5 segundos. Entonces, el apurarte de repente también está haciendo que produzcas un accidente. Entonces, no te olvides, la investigación de esto no es para despedir a nadie, es para mejorar, es para poder evaluar qué cosa está pasando y por qué está pasando. ¿Sí? ¿Me dejé entender? Sí, solo Sí, que ya claro. quedan fichados. Ok, mira acá, mírame. A ver, identifiquemos peligros. A ver, ¿cuáles son los peligros aquí? Mira estas fotitos. ¿Cuáles son los peligros? Acá, en la primera, en esta casita. ¿Qué peligros hay? ¿No? Ya, más fácil. Acá al costadito, ¿cuál es el peligro? Los cables sueltos. Los cables. ¿Pero qué más? ¿Qué más? Mira acá, ¿qué más? Una taza de agua, Una pues imagínate taza que los con agua al cables. costado de la computadora. ¿No es cierto? ¿Qué puede pasar? Que se puede volcar la taza y puede producir un cortocircuito, porque mira, el agua hasta se puede caer por acá atrás. Vamos a ponerlo en chiquito para que veas el puntero, ¿ya? También hay acumulación de papeles. Muy bien, hay acumulación también de papeles, ¿no? Partes inflamables. Bien, acá por ejemplo, mira, en esta otra, la imagen de acá de mi izquierda, ¿no? El peligro es, mira, está riesgo eléctrico y la caja está abierta, está con cinta, ¿bien? No debería estar así pegoteado, esta caja debería estar cerrada, ¿bien? Porque de lo contrario igual estamos exponiendo al trabajador. Uy, a ver, acá a mi lado derecho, ¿cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los Acumulación peligros? de objetos, acumulación de papeles, de objetos en el camino. De obstáculos, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira acá arriba. Aquí, Ay, no veo, aquí arriba. no veo. Podría ser el aire acondicionado también. Mira acá arriba, tienen una tele. Acá arriba, mira. Acá arriba, mira los objetos acá arriba. ¿Vieron? Y miren lo que yo te decía, mira, este trabajador tiene cajas abajo de su escritorio también. ¿No es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, en esta foto de mi derecha, tenemos cualquier cantidad de contenido o material inflamable. ¿Qué puede pasar? Que también se puede producir un incendio. Y acá a mi izquierda, a ver, ¿cuáles son los peligros? Igual, acumulación de cosas en el camino. ¿Ya?
papeles, muebles, mm, cajas. Entonces, ahí tenemos, por Hay un ejemplo, peligros ventilador, o sea que locales, debe haber un ¿cierto? enchufe por ahí. Peligros locales, porque mira, acá son todos temas de, aunque parece que está bastante ordenado, realmente está bastante desordenado, porque imagínate, yo me siento en esta silla y saco uno de estos folders, se me cae toda la caja. Entonces, es importante que tú recuerdes, bien, que siempre que identifiques, llámale por su nombre. ¿Es peligro local? ¿Es peligro en este caso de ruido? ¿Qué tipo de peligro es? Ahora aquí, a ver, la imagen de mi derecha, ¿qué peligros tiene? La imagen de mi derecha, ¿qué peligros tiene? ¿No? ¿Ninguno? Mire, ahí Cables, hay acumulación de objetos, Ya. hay riesgo de altura por la escalera y el techo. Eso No no se sé, mira, esto negrito, mira, mira, mira. Esto es un gabinete eléctrico. ya, claro. Eh, Está el bidón de agua. No sé si, Exacto, mira, 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 no mira lo sé que si dice acá. esa moto no debería estar estacionada allí. Ese no es su lugar. También acá, ¿no? Acá a mi izquierda, esa moto no debería de estar ahí. Hay una acumulación grande de basura también, peligro local. Y mira, esto parece que es el servicio higiénico. Ya, ya. Entonces, acá también, ¿no? Mira, porque acá podrían ser, ya por la cantidad de basura que tenemos, podrían haber incluso aparición de roedores. Entonces, aquí también a este lado tenemos, mira, los tachos de basura cubiertos por esta escalera, que si alguien va y abre el tacho, capaz si la escalera se le vence. Entonces, acá también tenemos otro tipo de peligros. Aquí, a ver, aquí, ¿qué peligros vemos? A mi derecha. ¿Qué peligros encontramos? ¿Ninguno? ¿Ningún peligro ahí? productos químicos. Almacenamiento de productos químicos pareciese. Almacenamiento de productos químicos, ya bien, Le exacto, ¿no? falta, Porque mira, le están falta todos apilados y parece que sí, pues no se van a caer, pero ¿qué pasa si yo quiero un baldecito del medio? Se me puede caer encima. Bien, entonces es importante también que cuidemos mucho el tema del almacenamiento. Y es más, mira, incluso las caídas a desnivel de estas latas podrían generarme un esguince, una fractura en la parte del pie, ¿sí? Y acá a mi mano izquierda, ¿qué peligros encontramos? ¿Qué peligros encontramos? ¿Sabemos qué cosas son lo que hay en cada botella? ¿Ustedes saben? por eso decía falta rotular. Productos químicos, Ya son químicos, pero ¿sabemos también qué productos químicos son? químicos. Yo diría que es ácido Parecen muriático. ambientadores, Parecen, ¿verdad? Entonces, ahí ambientadores, uno de los Ah, peligros sí, deben ser es que es un ambientadores. peligro local. En este Los caso, productos este de peligro va limpieza. en función en que no los han rotulado. Tiene que estar rotulado, porque no te olvides, yo puedo tener hoy día una botellita con agua, ¿bien? Y puedo también tener una botellita con agua ras o con thinner, o puedo tener una botella que tenga un contenido bastante parecido a una gaseosa, ¿bien? Y finalmente puede ser que en esa botella no haya una gaseosa, sino haya thinner, agua ras, haya lejía, haya ácidos. Entonces, es muy importante que tú no te olvides que todo producto, ya sea químico o no, se tiene que rotular. Y si vas a reenvasar, es decir, viene grande y tú lo vas a reenvasar en más chiquito, asegúrate de siempre rotularlo. ¿Por qué? Porque recuerda que muchas de las personas no miran las instrucciones. Solamente lo van a coger, van a mirar, esto, bueno, esto puede servir. Y se lo pueden poner hasta en la cara o se lo pueden hasta tomar por simplemente no saber. ¿De acuerdo? Entonces, este peligro, por ejemplo, puede ser un peligro local porque en este caso no estamos viendo qué cosa es. Los envases están ahí, pero nosotros no sabemos de qué cosa será. ¿Bien? Aquí, ¿qué peligros tenemos? Aquí se está facilito, ¿ah? ¿Qué peligros tenemos? ¿Qué peligros ven ahí?
Químicos, hay productos químicos, hay cables, motor, cosas que funcionan con Bien, electricidad. bien. En el caso de ellos, en este caso son grupos electrógenos. Efectivamente, lo que dice su compañera, ¿no? Hay en este caso, bueno, en este caso es gasolina, bien, lo que hay almacenado. Entonces, ¿qué peligro puede haber? De inflamabilidad. Se puede prender, se puede quemar. Esos tachos en la parte del fondo no deberían estar ahí, ¿bien? Incluso los que están aquí adelante no deberían estar ahí, deberían estar en un solo espacio. Entonces es muy importante que tú recuerdes, bien, acá también, ¿no? El tipo de peligro es el inflamable. Aquí tendríamos que sacar, por ejemplo, ¿no? Esas bolsas con tapa o esas tapas. Mira, hay una botella de gaseosa rota también. Y esos tachos de atrás no deberían estar apilados de esa manera, porque las gasolinas, petróleos o finalmente combustibles no se almacenan de esa manera porque se te pueden caer encima. Bien, entonces es importante que tú lo ubiques. Siguiente. Ok. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas con relación a los peligros? ¿Ha quedado todo claro? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta de repente? No, todo claro, profe. Bien. Todo Entonces, claro. ¿sí todo claro? Ok, entonces no se olviden, por favor, recuerden, la fórmula que vimos al inicio, eso no se la vayan a olvidar, por favor. ¿Bien? Acuérdense que el peligro genera ¿qué cosa? El riesgo. Luego se genera el accidente o enfermedad. Esta puede causar daño a la persona, a la propiedad y al proceso. Perdón, o al proceso. Y finalmente ocasiona una pérdida. Entonces, si me hizo daño, poquito, más o menos, y bastante, ¿bien? En cualquiera de los tres, finalmente te genera ¿qué cosa? Una pérdida. Por eso es muy importante que tú siempre verifiques y trates que en la medida de lo posible tu trabajador esté lo más sano que pueda, tanto como ingresó hasta el día que ya deje de laborar. ¿Bien? Ok. Ahora sí, entonces, ¿nadie más tiene preguntas? Me parece que por aquí había algunas preguntas en el chat. A ver, vamos a ver si es que tenemos preguntas. ¿Dónde están? Me parece que por ahí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta de repente? ¿No? Ok. Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda, recuerden por favor que ya estamos prácticamente en la cuarta clase y es importante que ustedes vayan repasando, ¿ya? Acuérdense por favor, se identifica peligro y después del peligro se hace el riesgo. Acuérdate que si yo, por ejemplo, estoy aquí sentada, mi peligro es un peligro ergonómico. ¿Cuál es el riesgo? Que yo me genere una contractura, que yo tenga una lumbalgia, ¿de acuerdo? A ver, practiquemos un poquito. Si por ejemplo, bien, si por ejemplo hoy día me toca trabajar con de repente ácido acético, bien, o ácido, a ver, ya, ácido muriático igualito, ¿ya? Ya, yo voy a trabajar con ácido muriático, ¿bien? Y no me pongo ningún tipo de guantes, no me pongo ninguna vestimenta. ¿Ese qué tipo de peligro es? ¿Es un peligro? Es un peligro químico. Bien. ¿Y ese peligro químico podría generar qué riesgo? Quemaduras, Quemadura, muy bien. inhalación de gases tóxicos y bueno, todo lo derivado, porque por ejemplo gases tóxicos, perdón, un químico en el ojo, ceguera y qué sé yo. Bien, excelente. Ahora supongamos que yo estoy trabajando como personal de limpieza y me toca recoger toda la basura de una clínica que hacen operaciones, diferentes operaciones. Bien, ¿ese qué tipo de riesgo a qué tipo de riesgo me enfrento? Al Biológico. biológico, excelente. Y ese es el peligro biológico. Y el riesgo es que yo me Contagio de Se alguna contagio, enfermedad. contagio de alguna enfermedad o que yo misma me contamine, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Ahora vamos a otro peligro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy trabajando aquí en mi oficina y estoy sentada y estoy así apoyada a un costadito? ¿Ese qué tipo de peligro es? Ergonómico. Ergonómico. ¿Y eso qué riesgo podría generarme?
Contractura. Una contractura, un daño en el nivel de la cervical también, porque yo estoy así apoyada, ¿verdad? El manguito Excelente. rotador. Hay otro que nunca, disculpa, cuando me acuerdo se lo digo, profe. Ok. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo hoy día estoy trabajando y me siento muy mal, muy triste en mi trabajo? ¿Qué peligro podría ser? Psicológico. Emocional, psicológico. Emocional o psicológico, ¿verdad? ¿Y ese qué riesgo podría traerme? Dependiendo de la actividad que puedes hacer, puede ser que estés trabajando con una máquina, te puedes cortar el dedo, si es que estás distraído haciendo cualquier otro trabajo, va a depender exclusivamente del tipo de trabajo que vayas a estar haciendo, creo yo. Muy bien, excelente. Entonces hemos logrado identificar todos los peligros y ahora ya también podemos reconocer los riesgos. Entonces, ya ahora, si practicamos ahora sí un poco más la matriz hiper, se van a dar cuenta que se les va a hacer muchísimo más fácil porque ya a partir de ahorita ustedes ya están identificando los tipos de peligros que tenemos y también están identificando a qué riesgos se pueden ver expuestos. ¿Bien? Entonces, hasta ahorita vamos bastante bien en cuanto a lo que estamos avanzando dentro del curso, sobre todo porque ya ahorita con más práctica definitivamente vamos a poder ver qué otros peligros podemos encontrar. El día de mañana que ustedes estén en su puesto de trabajo, observen, miren a sus alrededores y pregúntense, ¿qué peligro podría ser y a qué riesgo me somete? Y de repente podemos ir ya evaluando y de repente también podemos dar algunas acotaciones para que podamos mejorar también, en este caso, el tipo de trabajo que realiza cada uno de ustedes o también pues los trabajadores o compañeros de trabajo con quien nosotros estamos. ¿Bien? Ok, listo. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Todo claro? Todo claro. Perfecto. Muy bien. Me queda más que claro, evidentemente, que ha quedado así con la participación de todos. Me parece que ya tenemos aquí acompañándonos a la coordinadora IT. Sí, perfecto.